Hola para todos, buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a este espacio que obviamente nos alegra muchísimo porque nos permite compartir con ustedes todo ese conocimiento que vamos desarrollando en el ejercicio de nuestra labor como consultores organizacionales. Desde ya les damos la bienvenida a las personas que se conectaron bien puntuales y por eso vamos a hacer honor a la puntualidad. Hoy nos hemos puesto un reto bien interesante y es responder a la pregunta, ¿la cultura que desea mi organización es la que realmente le conviene? Y es que esa pregunta cada vez cobra más relevancia porque son más empresas y más empresas las que están interesadas en iniciar sus procesos de gestión cultural porque han entendido que la cultura puede favorecer o por el contrario dificultar el logro de los objetivos organizacionales. Para responder entonces a este reto, a esta pregunta, nos van a estar acompañando los psicólogos Alejandro Sanín Posada y María Eugenia Londoño. Cada uno de ellos va a hacer una intervención corta y al final vamos a tener un espacio, esperamos que unos 15, 10 minutos de preguntas para conversar un poquito con ellos y la idea es que máximo a las 11 de la mañana hayamos terminado este encuentro del día de hoy. Para compartir entonces sus preguntas, en este momento ya se encuentra habilitado el chat en el canal de YouTube. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. Yo las voy a ir recopilando durante todo estos 50 minutos y al final entonces voy a estarlas compartiendo con María Eugenia y con Alejandro. Para iniciar entonces, para entrar en materia, en primer lugar le voy a dar paso a Alejandro Sanín. Para quienes no lo conocen, bueno, ya aparece ahí en pantalla, para quienes no lo conocen, Alejandro es psicólogo, es especialista, magíster y doctor en psicología del trabajo y las organizaciones. Alejandro se ha focalizado mucho en trabajar en el tema de desarrollo de equipos de alto desempeño y en felicidad laboral. Alejandro va a iniciar su intervención en esta mañana contándonos qué se necesita para que una práctica cultural tenga el éxito que nosotros esperamos en nuestra organización. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Alejandro. Gracias, Elena. Bueno, muy buenos días a todos. Igual que Elena, muy contento de volver a compartir con ustedes en estos espacios. Les vamos a compartir en este momento la pantalla. Queremos hablar un poco de cómo ese éxito de las prácticas de gestión humana y de muchas otras prácticas en la organización dependen de la cultura de la organización y también de la cultura donde está inmersa esa organización. Quisiera empezar mostrándoles un par de imágenes. Aquí estamos viendo un avión hecho de paja y madera. Esto es en la Melanesia, una subregión en Oceanía, más precisamente en Vanuatu. Tenemos aquí otro avión distinto, también construido de paja. Incluso alcanzan a ver ahí una pista de aterrizaje, aparentemente una pista, y en el fondo algo así como una especie de torre de control. Por supuesto, los que saben de aviación saben que ese avión no va a despegar y que esa torre de control no está en funcionamiento. Tenemos acá otra perspectiva del mismo avión. Hay un grupo de personas ahí rindiéndole culto a ese avión. Y tenemos aquí también en el mismo lugar algunas personas haciendo ejercicios militares, pero en lugar de tener armas tienen palos de bambú. Ven que tienen escrito en el pecho USA. ¿Y por qué quiero contarles esto? ¿De qué es lo que les estoy hablando acá? Resulta que lo que les estoy mostrando es algo que se conoce como el culto cargo. El culto cargo es una serie de rituales religiosos, rituales culturales que se desarrollan en este país y que lo que hacen es rendirle culto a los aviones de cargo. Por eso se llama el culto cargo. Resulta que estos cultos cargo emergieron allá en la Melanesia porque estas personas se encontraron muy repentinamente con la cultura occidental. Eso sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos puso varias bases en algunos de estos archipiélagos de la Melanesia. Y estas personas que tenían unos rituales distintos, por ejemplo, bailaban para que lloviera, hacían rezos y demás, empezaron a observar cuando de repente se encontraron con la cultura occidental que parecía que los rituales de esos nuevos seres, de esos seres recién llegados, eran mucho más exitosos, porque yo estoy aquí danzándole a la lluvia y a veces llueve y a veces no,
pero estas personas hacen unos ejercicios y de repente en el cielo aparece un dios gigante, un dios gigantesco, cargado de comida, cargado de suministro, incluso viene con otras personas, y entonces eso es muy mágico, y por lo tanto, pues estas personas inmediatamente piensan que los rituales de los demás, las prácticas de los demás son más exitosas que las de ellos y empiezan a imitar y hacer esos rituales. Y esos rituales implican despejar grandes zonas de la selva para poder hacer supuestas pistas de aterrizaje, implica hacer ejercicios de controlador aéreo, implica también, incluso tienen uno que es muy llamativo, que es el día de John Frum, que lo veneran como un dios. Cuenta un poco la anécdota que John Frum en realidad fue uno de los primeros soldados que se acercó a ellos y se presentó, dijo, I am John from America, y ellos pensaron que el nombre era muy largo, John from America, y le pusieron John Frum y celebran el día de John Frum. Ahora la pregunta, ustedes estarán preguntando, ¿por qué ante la pregunta de las culturas deseadas versus las culturas convenientes nos empiezan a hablar un poco del culto carne? Y básicamente lo que yo quiero mostrar es que imitar las prácticas de otras personas, de otras organizaciones, llevando esto ya al contexto de trabajo, es insuficiente, porque resulta que el éxito de la práctica depende de la cultura que la soporta y la hace viable. En otras palabras, en una cultura que tiene distintos niveles de manifestación, algunos más observables como las prácticas, los rituales y los símbolos, y algunos mucho más profundos como las creencias subyacentes, los principios, los valores de esa organización o de esa región. Resulta que en esos distintos niveles de manifestación es mucho más observable la práctica y por eso tiende a ser más imitada, pero los valores están de fondo. Y en esa pregunta de cómo ser una organización exitosa, por ejemplo, que muchas se hacen la misma pregunta, ¿cómo podemos ser lo más exitosa posibles? Muchas veces tenemos una tendencia a rastrear qué es lo que hacen, no cómo son, sino qué es lo que hacen otras organizaciones, y empezamos a desear eso y empezamos a copiar y a imitar prácticas, pero reitero, esa imitación de las prácticas es insuficiente porque no hay una cultura que soporte esa práctica. Solo para mencionar algunos ejemplos, piensen lo distinto que es una práctica de gestión humana. Por ejemplo, en un país donde los jóvenes se pueden estar independizando a los 18, a los 20 años, que sucede en muchos países europeos, por ejemplo, a cómo puede funcionar una práctica de gestión humana que favorece menos la independencia, por ejemplo, y tenemos jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando hoy en día, pero en Latinoamérica los promedios de independencia de los jóvenes es alrededor de los 29 años, incluso algunos se independizan y ya no se les podría llamar jóvenes. Entonces, es muy distinto la práctica de gestión humana con personas que desde muy jóvenes se están independizando, porque eso implica el desarrollo de locus de control interno, implica el desarrollo de internalidad, implica el desarrollo de autonomía versus culturas donde no están tan fortalecidos, donde no están tan desarrollados esos otros elementos. Pongo otro ejemplo rápido. En algunos países los sistemas de calificación, por ejemplo, en las universidades, no son como los nuestros acá en Colombia, donde, por ejemplo, todas las personas que superen ciertas preguntas o ciertas condiciones del examinador, pues ganan el examen. Hay lugares en los que se da una cantidad de personas que van a ganar, es decir, tengo un grupo de 50 personas y establezco que solo 5 ganarán el examen, es decir, puede ser que a 10 les haya ido muy bien, pero mi criterio es que solo los 5 mejores ganarán el examen. Y hay culturas donde ese es un sistema de calificación que se utiliza en la preparatoria, donde se utiliza en las universidades, donde además hay un contexto donde se demanda mucho logro, mucha interacción, y entonces no es lo mismo utilizar una práctica de gestión humana en un contexto donde se están desarrollando personas altamente orientadas al logro, competitivas, a, por ejemplo, las prácticas que funcionan en un contexto donde yo tengo personas que se orientan más por lo colectivo y por lo social. Entonces tenemos que tener claro que la práctica, pues la estoy imitando, pero no estoy imitando la base de esa práctica. Ahora, ¿qué es esa práctica? Para que lo aclaremos un poco más. Una práctica es una forma particular que tenemos de hacer las cosas. Es un subproducto de la cultura y eso es muy interesante, es una manifestación de la cultura. Es decir, yo no creo cultura
con una práctica, funciona más al revés. La cultura hace que emerjan ciertas prácticas. Comprender eso será muy importante cuando estemos en este debate de si la cultura que deseo o los atributos culturales que deseo o las prácticas que deseo son necesariamente las que más me convienen. Además, una práctica suele acompañarse de símbolos y artefactos que la hacen viable, que la permiten, que la facilitan, y tiene una característica que es fundamental, la práctica, y es que es observable. Ahora les dije que la cultura tiene distintos niveles de profundidad, algunos elementos son más observables que otros, y la práctica tiene esta característica de ser observable, que va a ser una característica muy importante, porque precisamente es lo que hace fácil que se transmita la práctica. Entonces, permítanme poner ejemplos muy vigentes. Sale una nueva práctica en Silicon Valley. Hoy en día, en muchos contextos organizacionales y empresariales, básicamente lo que se dice en Silicon Valley se convierte en palabra del Señor. Y entonces, si en Silicon Valley están trabajando con OKRs, aquí hay que trabajar con OKRs. Si en Silicon Valley están trabajando con agilismo, aquí hay que trabajar con agilismo. Y claro, cuando uno se va a verificar por qué se piensa eso, es porque cuando se le ha preguntado a los grandes gurús empresariales sobre su éxito organizacional, para ellos es mucho más fácil transmitir qué es lo que hacen, porque es mucho más difícil transmitir cómo somos acá. Entonces, como el otro, si yo le pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo que es exitoso en gestión humana? Pues lo más fácil para responder será contarme una práctica. Y cuando me cuenta la práctica, siente que me está transmitiendo en parte la razón del éxito. Pero ahí nos estamos perdiendo de algo que es muy poderoso y es la creencia que se esconde, los atributos y los rasgos culturales que se esconden detrás de la práctica. Porque puede ser que la práctica funcione, pero no necesariamente traerla permitirá que funcione acá, a menos que yo tenga unas bases similares al lugar en el que la práctica ha emergido. Entonces ya les puse este ejemplo, el ejemplo de los OKR es un sistema de evaluación de desempeño, de resultados de personas, también de planeación y de programación del trabajo, que está muy vigente hoy en día, que hay muchas grandes organizaciones, algunas de ellas hemos trabajado con ellas, que están trabajando con OKRs, y no es que esté mal, no es que esté mal tratar de hacer o de llevar a la vida cotidiana esta práctica. Sin embargo, lo que hemos visto en algunas de las organizaciones, no en todas por fortuna, es que intentan que OKR funcione, que es un sistema que se basa en los hitos y en los objetivos claves que las personas van cumpliendo. En algunas parece ser que funciona, pero hay otras que tienen una cultura que es completamente contraria a los OKR y en estas organizaciones a veces existe la pretensión de que copiando la práctica voy a tener el mismo éxito que tuvo Google, o que está teniendo Netflix, o que está teniendo Uber, o que están teniendo algunos de los grandes y de las nuevas empresas emergentes, solo por utilizar y por copiar una práctica, porque resulta que OKR, para que funcione, necesita unos rasgos culturales particulares que no todas las organizaciones tienen. Y ojo, tienen, no desean, porque yo puedo decir, yo deseo que mi organización sea ágil, pero el que yo desee tener ese atributo no implica que ya lo tengo y por lo tanto, así me traiga la práctica, no va a tener el éxito que se espera porque no tengo la base, que es lo que estamos analizando acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando y cuál es la idea que queremos transmitir? El éxito de la práctica de gestión humana, de evaluación o de desarrollo organizacional dependerá de la coherencia con las creencias básicas, pero con las creencias básicas reales, no con las deseadas. Y ahora María Eugenia les va a hablar un poquito más de eso, de cómo se diferencia eso deseado, de eso conveniente o de eso que efectivamente le sirve a la organización o de eso que vive la organización, porque son tres formas distintas de cultura. La real, que es la que se vive en la cotidianidad, la deseada, que es la que yo quisiera tener, y la conveniente, que es la que yo debería tener. Y ahí hay una diferencia muy importante porque no todo lo que yo deseo necesariamente es conveniente. Suelo poner el mismo ejemplo. Y es, a mi mamá le gusta mucho fumar y el que ella desee fumar no hace que el cigarrillo se convierta en un hábito saludable. Entonces, no todo lo que los seres humanos deseamos es necesariamente conveniente porque se desprende del deseo. Y entonces, por eso siempre estará esta pregunta, ¿de dónde sale lo que deseo? ¿De un deseo de imitación del éxito del otro? ¿De un deseo de ser como el otro? ¿De dónde sale ese deseo? ¿De una exigencia externa que no he procesado lo suficientemente bien y que de pronto es contraria a mis intereses? Será entonces siempre una pregunta que nos tenemos que hacer.
Permítanme cerrar con otros ejemplos de cómo ese juego entre la práctica y la cultura es fundamental. Hay muchas organizaciones que hacen procesos de evaluación del desempeño 360. Repito, hay buenos estudios que demuestran que estos procesos permiten cierta apertura, permiten cierta comprensión, permiten que las personas se mejoren. Pero resulta que se instauran algunos de estos en organizaciones sumamente paternalistas, donde prima, donde incluso es un principio el cuidado de la relación y la gente cree, es una creencia que está en su cultura, que decirle cosas negativas al otro o cosas malas al otro es una amenaza a la relación. Y por lo tanto, una práctica que parece ser muy exitosa, que es la evaluación 360, no concuerda con una creencia básica que es cuidar la relación prima sobre cualquier otra cosa. Otro ejemplo, permítanme poner primero el de las certificaciones. Entonces, nos queremos certificar en absolutamente todo. No es ni bueno ni malo certificarse, eso dependerá de lo que la organización esté buscando. Sin embargo, algunas organizaciones, el tener muchas cosas en las cuales certificarse, muchas normas nacionales, internacionales, puede resultar contrario a ser una cultura altamente flexible, una cultura muy líquida que todo el tiempo se está moviendo, porque empieza a ser muy demandante el ajuste de los documentos, el ajuste de procedimientos, el ajuste de lo que se está haciendo para que vaya al mismo ritmo en que va el movimiento de la organización. Entonces, este tipo de prácticas resultan un poco contrarias o no necesariamente contrarias, sino que introducen unas dificultades por razón de la cultura en la que están. Y hay otro ejemplo que quería poner, que es el agilismo. Hoy en día es muy común que uno se contacte con organizaciones y le digan a uno, estamos trabajando bajo metodologías ágiles, y resulta que a mí me llamó incluso mucho la atención alguna vez que me encontré con ese concepto en una organización exageradamente jerárquica y burocrática, donde hay que pedirle autorización a 5 cabezas por encima de uno para poder firmar algo, para poder tomar una decisión. Entonces, estamos trabajando con el agilismo, pero al mismo tiempo estamos trabajando en una cultura jerárquica y burocrática que riñe con el agilismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce una distancia, una brecha entre la práctica y los valores y creencias que la sustentan cuando emergió, con los valores y creencias reales de la organización, tenemos una desconfiguración de la práctica, si me lo permiten, y en esa desconfiguración de la práctica, entonces terminamos entendiendo cosas que la práctica no nos está transmitiendo. Por eso quise dejar de final el ejemplo del agilismo, porque resulta que algunas organizaciones, por razón de su cultura, entienden el agilismo, por ejemplo, como ser pragmáticos, como tomar decisiones rápidas, como arriesgarse y tolerar el error, incluso ver el error en el error una buena posibilidad de aprender, pero otras organizaciones, ese primer ejemplo, ese primer caso es donde de pronto el agilismo sí concuerda con el tipo de cultura a la que llegó, pero en el otro tipo de organizaciones donde el agilismo no concuerda con la cultura, entonces se malinterpreta y entonces lo que tenemos es programaciones. Entonces antes se programaban reuniones de 2 horas y ahora entonces programemos reunión de 1 sola hora, porque somos ágiles y entonces hacen reuniones de afán y no con la profundidad que lo necesitan porque tienen que ser ágiles. Tenemos que hacer el proyecto que normalmente se demoraba 6 meses en 3 meses, aunque a los 3 meses estamos diciendo que nos toca reprogramar porque no alcanzamos, porque hay una cabeza que todavía no ha revisado el proyecto y hasta que esa persona no lo vea, no podemos seguir adelante. O que entienden el agilismo, por ejemplo, como estar hiperconectado. Entonces, ser ágil es responderte a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, o un domingo, cuando no es mi día habitual de trabajo un domingo, porque entonces ahora somos súper ágiles. Entonces, ¿qué pasa cuando la práctica no se encuentra con la base cultural o con una base similar a aquella donde emergió? Y es que tenemos una desconfiguración de la práctica que termina generando inconvenientes. Entonces, por eso debe quedarnos esa pregunta de qué es lo que yo deseo y si lo que deseo es conveniente y si realmente lo que yo quiero tener es más una práctica o lo que quiero tener más es un rasgo, un atributo cultural que me permita ser exitoso. Y tengo que estar muy atento y tener los ojos muy abiertos para no empezar a desear cosas que parecen ser exitosas para otros, pero que puede que para mí no lo sean porque no concuerdan, no se articulan, no se alinean con la cultura que nosotros tenemos.
Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. En tu intervención dijiste algo que yo creo que es muy importante que lo puntualicemos porque nos gustaría que todas las personas que nos están escuchando en este momento se lleven. Y es lo siguiente, el éxito de una práctica en mi organización, por lo menos el éxito que espero de ella, depende de la coherencia de esa práctica con mis bases culturales, ¿cierto? Con mis propias creencias, con lo que actualmente tiene mi organización, la cultura real de mi empresa. Entonces, yo creo que eso nos puede ir dando luces de por qué a veces hemos tenido prácticas que no funcionaron, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y tiene que ver con esto. Y bueno, y también para aquellos que van a iniciar sus procesos de gestión cultural, creo que es súper importante que lo tengamos súper presente. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que está activo en este momento el chat de YouTube. Ahí, por favor, vayan compartiéndonos sus preguntas. Yo al final les voy a compartir con Alejandro Zanini y con María Eugenia Londoño, a quien ya la voy a invitar también. Y recuerden también compartir el link de esta transmisión con otras personas de su organización o con sus colegas para que también nos sigan. Bueno, y no quiero también olvidar darles la bienvenida a quienes se han ido conectando en el transcurso de estos minutos, quienes no estaban al inicio, bienvenidos a este espacio, a este encuentro. Entonces, ahora sí, voy a darle paso a María Eugenia Londoño. Para quienes no la conocen, yo sé que la mayoría ya la ha escuchado. María Eugenia es psicóloga. Ella es especialista en salud ocupacional y tiene una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones. María Eugenia nos va a hablar entonces de los tipos de cultura, ¿cierto? Y por qué puede ser una u otra más conveniente para mi organización. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Elena. Bueno, qué rico estar aquí hoy. Muchas gracias por participar. Ok, bueno, entonces como les contó Elena, vamos a hablar de los tipos de cultura, de los efectos que tienen estas culturas para las personas y las organizaciones. Y para empezar a ambientar un poco este tema, les traigo un caso de 2 hospitales, clínicas con las que trabajamos. En la primera no hicimos precisamente un trabajo de cultura organizacional, fue un trabajo de otro tema, pero durante la realización de ese trabajo nos apareció un tema recurrente y era que llevaban muchos años tratando de obtener una certificación en servicio humanizado, en humanización de los servicios de salud y no lograban obtenerla. Durante la realización del trabajo, uno de los pasos era hacer una entrevista con el director de la clínica y cuando le preguntamos cuál era la misión de la clínica, la respuesta pues que obtuvimos fue que la misión de ellos era crear rendimientos financieros para los inversionistas prestando servicios de salud. Si vemos esa misión, ahí el foco central pues son los rendimientos financieros. A mí me llamó mucho la atención esa respuesta y me fui para la página de la clínica a mirar cuál es la misión declarada que tienen ellos y aparecía garantizar la salud de los pacientes y el bienestar de la comunidad. Vemos que no necesariamente se parecen mucho las dos definiciones. Por el contrario, en otro trabajo que hicimos con otro hospital, en este caso sí, en el tema de cultura, al hablar con el director, apareció como misión, él la dijo de memoria, dijo que la misión del hospital era ser un espacio que garantizara la dignidad humana y el desarrollo del conocimiento en salud. Y pues al mirar la misión declarada, encontramos que es totalmente coherente con lo que decía el director del hospital. Esto parece un detalle muy mínimo, pero tiene efectos bien importantes. En el caso de la primera clínica, llevaban muchos años batallando por obtener esa certificación y no lo habían logrado. Y en el caso del segundo hospital, pues es un hospital que obviamente tiene esta certificación y que incluso ha obtenido reconocimientos pues en relación con este tema. Entonces parece un detalle muy, muy chiquito, pero sí cuando pasan esta clase de cosas en las organizaciones, esto puede ser una señal de alarma que me dice que hace falta realizar un cambio cultural, ¿cierto? Cuando trato de alcanzar ciertos resultados, cuando no logro obtener ciertas cosas, eso me puede estar mostrando incoherencias o algunos aspectos culturales que impiden que se cumplan con los objetivos que tiene la organización. Entonces,
este es uno de los puntos que me lleva a hablar sobre cuándo será inconveniente la cultura. Es importante tener en cuenta que las culturas no son ni buenas ni malas de por sí, ¿cierto? Así como las personalidades de las personas, a menos que sea algo muy patológico, no es ni bueno ni malo per se, sino que depende de lo que el medio le esté exigiendo a la organización. Entonces, volviendo al tema de Alejandro, a veces idealizamos ciertos rasgos culturales, ciertos tipos de cultura, pero no necesariamente, pues todos los rasgos culturales le aplican a todas las organizaciones. ¿Cuáles son las muestras o las evidencias de que yo debería emprender un cambio cultural en mi organización? Cuando la cultura que tengo no permite que la organización responda a las exigencias del medio o por lo menos a las exigencias futuras que anticipa la organización. También cuando la cultura organizacional es un lastre para el cumplimiento del planteamiento estratégico que tiene la organización. O sea, cuando definitivamente busco cosas y veo que la cultura organizacional me frena el cumplimiento de esos objetivos. Pero también es importante tener en cuenta que la cultura organizacional debería cambiarse cuando la forma como se hacen las cosas en la organización tiene altos costos en el bienestar de las personas, en el desarrollo de las personas que tengo dentro de la organización. Si bien yo puedo ser una organización exitosa financieramente, pues teniendo en cuenta solo las exigencias del medio, las exigencias que se me van a poner a futuro y sin tener en cuenta el bienestar de las personas, sí, yo puedo ser una organización muy buena en términos financieros, pero estaría actuando de la misma manera que actúa un sociópata. Y es que por definición el sociópata tiene cero empatía con las necesidades, con las cosas, con el dolor que pasa, pues el dolor de las otras personas. Entonces, una organización que no tenga en cuenta el costo que está teniendo la forma de hacer las cosas en las personas que tienen dentro de la organización, digamos que estaría actuando desde ese mismo principio. Entonces, cuando pasa esto, es una evidencia de que debo emprender un cambio cultural, pero cuando quiero emprender un cambio cultural en mi organización, tengo que tener en cuenta lo que les contaba Alejandro ahora, y es que la cultura organizacional tiene diferentes niveles de profundidad. Aquí tenemos los niveles que se proponen desde el modelo de Cameron y Quinn, pero ustedes pueden ir a diferentes investigadores en el tema de cultura organizacional y siempre van a encontrar que describen que existen diferentes niveles de profundidad. Y cuando yo quiero hacer un cambio organizacional, un cambio en la cultura, lo más importante siempre es lograr llegar a esos niveles que son más el núcleo de la cultura, porque son los que me sustentan todo lo que pasa de ahí en adelante. Entonces, en el modelo de Cameron y Quinn, ese nivel más profundo son las suposiciones implícitas. Ahí se encuentran, por ejemplo, los valores. Estos son soluciones que están muy arraigadas dentro de la organización y que me permiten resolver los problemas, pues de acuerdo con esas suposiciones que existen en la organización. Generalmente las suposiciones implícitas no son muy visibles, se hacen más observables cuando la organización tiene que tomar alguna decisión, igual que los valores para las personas que se hacen más visibles cuando nos enfrentamos a una decisión. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes le preguntan a las organizaciones y las personas que trabajan dentro de la organización son importantes, yo creo que el 99.99999% de las organizaciones les van a decir que su activo más importante son las personas. Pero eso se evidencia si realmente hace parte de las suposiciones implícitas cuando pasa algo muy grave, como por ejemplo llega una pandemia y tengo que tomar la decisión entre mantener el trabajo de las personas, aunque afecte los rendimientos de los accionistas, o si prefiero mantener los rendimientos de los accionistas sin importar pues que tenga que sacar gente de la organización. En esa clase de momentos es que se vuelven más evidentes esas suposiciones implícitas. En esas suposiciones implícitas se basa todo lo que pasa de ahí en adelante, los procedimientos, los procesos que hacen parte de los contratos y normas conscientes, y también los niveles más superficiales como los artefactos. Ahí está el edificio, la forma como nos vestimos, la misión declarada, la visión declarada, que a veces no es coherente con esas suposiciones implícitas, debería hacerlo.
Y la parte más visible de la cultura organizacional es el cómo se hacen las cosas aquí, ¿cierto? Los comportamientos explícitos, las prácticas. Por eso, como les decía Alejandro, cuando yo quiero hacer un cambio cultural, debo tener mucho cuidado de no limitarme en copiar los comportamientos explícitos y los artefactos. No, es que esa es una empresa muy innovadora y tienen unas habitaciones muy bonitas, pintadas de colores muy bonitos para que las personas sean súper creativas. Eso es una práctica, eso es un artefacto. Yo debo buscar identificar las suposiciones que tiene mi organización y realizar cambios para lograr pues un cambio de la cultura a nivel estructural. Para entender un poco mejor los tipos de las culturas y los efectos que tienen, aquí tenemos el modelo de Cameron y Quinn. Cameron y Quinn plantean que la cultura organizacional se puede explicar a partir de dos dimensiones que se entrecruzan. La primera es hacia dónde mira la organización. Entonces tenemos organizaciones que pueden estar muy enfocadas en mirar lo que pasa dentro de la organización, ¿cierto? En revisar sus procesos, mirar lo que pasa con las personas, y otras organizaciones muy enfocadas en mirar lo que pasa afuera, con los competidores, con los clientes, con el mercado, con el mundo. El otro eje es un eje que va desde la estabilidad y el control, organizaciones muy estables, donde todo está muy estructurado, hasta el otro punto que es la flexibilidad y la autonomía. Del cruce de estas dos dimensiones surgen 4 tipos de cultura. No quiere decir que una organización se ubique en uno solo de estos cuadrantes. Las organizaciones pueden tener un poquito de todos estos cuadrantes, pero sí por definición algunos tienden a ser más dominantes en las organizaciones y también los que están cruzados tienden a ser opuestos. O sea, es muy difícil que una organización sea muy jerárquica y muy adocrática al mismo tiempo. Las organizaciones, vamos a empezar a ver cada una de los tipos de cultura. Las organizaciones tipo clan, por definición, son organizaciones muy orientadas a mirar lo que pasa adentro, pero también más autónomas y flexibles. Entonces, son organizaciones que la palabra que las puede definir es la colaboración o ser una gran familia. Son organizaciones muy orientadas a cuidar a las personas que están dentro de la organización, de promover el desarrollo de la organización y las buenas relaciones. Entonces, este tipo de culturas suelen ser más exitosas cuando la organización está en un entorno donde debo hacer esfuerzos importantes por mantener a las personas, donde me tengo que cuidar mucho que las personas de la organización no se me vayan a ir. Y por el contrario, son culturas que no son tan exitosas cuando están en mercados muy flexibles, mercados muy competitivos, mercados donde tengo productos o servicios que pueden ser fácilmente sustituibles. En las personas, las culturas clan generalmente tienen efectos positivos, como por ejemplo, hemos encontrado que las culturas clan correlacionan de manera positiva con el clima organizacional, el desarrollo de las personas, una muy buena calidad de las relaciones al interior de la organización, porque se privilegia mucho la calidad de las organizaciones. Las personas tienen un alto deseo de pertenecer a la organización y pues se favorece muchísimo el trabajo en equipo. Sin embargo, cuando yo soy una cultura muy clan, puedo caer en un extremo que es inconveniente, y es que como organización busco solucionarle a las personas todo lo que pasa en su vida y se puede generar una relación de dependencia por parte de las personas. O sea, las personas empiezan a tener una posición muy pasiva y a esperar que sea la organización quien les resuelva todo lo que pasa en su vida. Además, recuerden que las organizaciones clan funcionan como grandes familias. Cuando yo hago parte de una familia no es tan fácil que me saquen, aunque yo haga cosas muy mal hechas. Entonces, muchas veces en las organizaciones clan se pueden presentar dificultades grandes en el desempeño de las personas, pero como yo privilegio la relación, no le voy a decir a las personas que tienen que mejorar su desempeño, hacerle exigencias, o incluso nunca se llega a sacar a nadie, pues porque es que de una familia no se saca a nadie. El segundo cuadrante son las organizaciones adocráticas, esas son las que están a la derecha arriba, son organizaciones muy flexibles y autónomas, pero muy orientadas hacia afuera, hacia los clientes, el mundo exterior,
el mercado. Entonces son organizaciones que la palabra que las puede definir es la innovación, la adaptación al medio. Son organizaciones que siempre están buscando ser las primeras en hacer algo, en tener un nuevo producto, en tener un nuevo servicio, en adaptarse al medio. Y eso tiene efectos favorables, puede tener efectos favorables para la organización, como favorecer pues la innovación, la adaptabilidad y hacerlas más exitosas en entornos que son muy cambiantes, muy acelerados o que por lo menos en este momento están en un periodo de cambio muy grande. Por el contrario, son organizaciones que a veces no son muy exitosas en entornos donde la eficiencia, el control, el tener productos o servicios muy estandarizados es un punto clave. Este tipo de organizaciones no son tan exitosas, donde la calidad de los productos sea pues un punto muy clave. Y cuando tengo una organización muy adocrática, puedo caer en algo no muy favorable. Aquí lo puse como creatividad versus acabativa, y es que puedo empezar a emprender muchísimos proyectos, siempre estar proponiendo cosas nuevas, pero como a veces me falta estructura, generar procedimientos, cosas como esas, entonces cada vez nos enfocamos en cosas nuevas, pero nunca llegamos a terminarlas. En relación con las personas, las culturas adocráticas pueden favorecer muchísimo la iniciativa, el desarrollo, la autonomía, porque siempre busco que las personas propongan cosas nuevas. Y esto pues de por sí es un motivador muy grande para las personas, pero las organizaciones adocráticas, digamos el lado oscuro que pueden tener en relación con las personas, y lo dicen las mismas personas de organizaciones muy adocráticas, y es que dicen, aquí la velocidad de los cambios nos atropella. O sea, son tan rápidos los cambios, son tantos que a veces pasan por encima de mí, se puede generar una sobrecarga, porque tengo que estar haciendo las cosas, pero adaptándome a los cambios cada vez que surge un problema, incluso uno que ya había surgido, lo tenemos que resolver de una manera nueva porque no tenemos nada definido. Y también a veces se puede generar una cultura de la inmediatez. Entonces se espera que las personas estén hiperconectadas, respondiendo todo muy rápido, haciendo todo como ya, porque somos una cultura pues que se espera que sea ágil. Las culturas jerárquicas son culturas muy orientadas hacia adentro y muy estables. Son culturas muy estables. Son culturas que la palabra que las puede definir es buscar que todo esté de acuerdo con los procedimientos, las normas. Son organizaciones donde la calidad de los productos y los servicios tiene una gran importancia. Entonces son organizaciones que pueden ser muy exitosas en entornos donde tener esos productos o servicios súper estandarizados con altos niveles de calidad y pues que son entornos más o menos estables, son organizaciones muy exitosas. Por el contrario, tal vez no sean organizaciones tan exitosas en entornos muy cambiantes, muy flexibles, que estén en un periodo pues en el que la organización tenga que cambiar para poder adaptarse. En relación con las personas, son organizaciones donde puede existir una alta claridad en los roles y procedimientos, pero esto puede a la vez tener un efecto inconveniente en las personas, es porque como todo está tan bien definido, puede existir escasa autonomía. Son organizaciones donde por la misma estructuración de todo, los líderes se espera que estén muy pendientes, que las personas hagan todo de acuerdo con el procedimiento, el proceso. Entonces son organizaciones donde generalmente hay mucha distancia de poder, los jefes están muy orientados al monitoreo y los trabajos se pueden volver muy rutinarios pues por la alta especialidad que tienen. Por último, tenemos las organizaciones llamadas de mercado. Son organizaciones muy orientadas hacia afuera, organizaciones que la palabra que las podría definir es ganar participación en el mercado, cumplir con los objetivos que se tienen. Son organizaciones que siempre están mirando qué pasa con los clientes, cómo puedo ganar una porción más grande del mercado, cómo puedo satisfacer las necesidades de los clientes, y eso hace a que sean organizaciones que pueden tener altos niveles de rentabilidad, ser muy competitivas, ser más exitosas en entornos donde se requiera satisfacer esas necesidades o las expectativas de los grupos externos de interés, pero tal vez no sean organizaciones tan positivas o que se adapten tan fácil
en mercados en los que no tengo tanta competencia y el énfasis lo debería poner en mantener a las personas que tengo dentro de la organización. En relación con las personas, son organizaciones donde se puede favorecer la orientación al logro de las personas, pero tiene como inconvenientes que a veces puede haber una escasa participación, pues el foco no está centrado en lo que pasa con las personas que tengo dentro de la organización. Se puede generar una alta sobrecarga para las personas que tengo dentro de la organización y también algunas exigencias contradictorias, porque le puedo empezar a exigir que cumpla las expectativas de los clientes, pero que a mí no me cuesten más o que se hagan de una manera con respuestas predefinidas, pero que el cliente quede muy satisfecho. Entonces, a medida que yo les iba contando los tipos de cultura, seguramente ustedes pensaron, esta es mejor o esta es mejor, esta es la que a mí me gustaría tener. Pero miren que cada una de los 4 cuadrantes tiene pros y contras que pueden favorecer o no a una organización dependiendo del entorno donde están. Entonces, por eso, la invitación es que antes de emprender un cambio cultural, siempre ustedes se hagan pues preguntas. Aquí tenemos algunos ejemplos de las preguntas que se deberían hacer. ¿Hacia dónde va la apuesta de mi organización? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Cómo es el entorno en el que estamos inmersos y ese entorno que le exige a la organización? Estoy teniendo también en cuenta el bienestar de las personas que tengo dentro de la organización o solamente la supervivencia financiera de la organización. ¿De dónde salió el deseo? Ay, es que yo quiero ser una organización súper adocrática, pero ¿de dónde salió? Súper innovadora. Los ejemplos que ponía Alejandro, ¿no? Porque todas las organizaciones en Silicon Valley están siendo así. Pero a veces ese deseo puede estar saliendo más de lo que yo me imagino y de prácticas que han sido exitosas en una organización sumamente diferente, en un mercado diferente al mercado en el que yo estoy. Entonces, si ese deseo, lo que yo deseo para mi organización, no es producto de un ejercicio juicioso, de mirar qué es lo que me exige el entorno, qué es lo que necesitamos para la organización, qué deberíamos desarrollar, debería repensar pues ese deseo. Si veo que esa cosa, eso que deseo sí corresponde pues a las necesidades de mi entorno, ahí podemos hablar que esa es la cultura conveniente hacia donde yo debería moverme, porque desear algo, como les decía Alejandro, no es suficiente para que vamos hacia allá. Y si definitivamente concluyo que me debería mover hacia allá, debería preguntarme qué significa moverme hacia allá. ¿Qué es lo que yo necesito adoptar? ¿Qué es lo que necesito cambiar a nivel estructural en mi organización? No solamente copiar prácticas y también súper importante es plantearme y tomar medidas para eso de qué no significa moverme hacia allá. Entonces queremos ser una cultura más adocrática, pero esto no va a significar que vamos a atropellar a la gente, que vamos a empezar a hacer cosas que no vamos a terminar o que no nos van a importar las personas que tenemos dentro de la organización, ¿cierto? Es identificar qué sí voy a hacer, pero qué medidas debo tomar para no tener esos efectos inconvenientes de ese tipo de cultura hacia donde me quiero mover. Bueno, como Elena les prometió, tenemos un espacio de aquí en adelante para trabajar con las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Elena, no sé si ya tiene preguntas por ahí que se hayan formulado. Sí, gracias María Eugenia. Bueno, como les prometimos entonces, vamos a estar finalizando unos minutos antes de las 11 de la mañana. Entonces, este espacio que tenemos de aquí en adelante, máximo 15 minutos, unos 14, 15 minutos, vamos entonces a conversar con María Eugenia y con Alejandro basándonos en las preguntas que ustedes han ido formulando por el chat. Inclusive todavía tienen tiempo para ir haciendo sus preguntas y yo las voy a ir leyendo. Entonces voy a tener la habilidad de ir por aquí leyendo, inclusive por el WhatsApp también me llegaron preguntas, entonces voy a ir poco a poco avanzando en cada una de ellas. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Esta se la voy a dirigir a Alejandro. Yo voy a ir aquí decidiendo quién la va a responder, aunque ustedes también se pueden ayudar. Apoyo de un amigo, ¿cómo es? La llamada del amigo. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es si pasa lo mismo cuando pretendemos promover una cultura de la salud y el bienestar y la organización es orientada al logro.
¿Sí es claro? Alejandro, ¿tienes el audio apagado? No, no necesariamente orientarse al logro tiene por qué ser contrario a la búsqueda de bienestar y de salud. De hecho, María Eugenia ahorita lo dijo con mucha claridad y ella decía, cuando yo me oriente hacia un lugar, también tengo que definir qué no significa irme para ese lugar. Entonces puede ser que yo tenga una cultura altamente orientada al logro, pero tengo que establecer qué no significa. Y entonces ella lo decía, eso no significa pasar por encima de las personas, eso no significa interrumpir a las personas su descanso. Sobre todo porque hay una cosa muy interesante y es que es muy difícil ser logrador con malestar, muy complicado ser logrador con malestar. Yo puedo lograr cosas muy en el corto plazo que me dan la idea de que todo está funcionando bien con malestar, pero el verdadero logro es un logro que se sostiene en el tiempo y por fortuna no hay una manera distinta de sostener el logro en el tiempo que no sea con bienestar y con salud para las personas. Entonces no tienen por qué ser atributos contrarios, pero sí tengo que definir qué significa, qué no significa y también tengo que definir qué tipo de logro quiero. Un logro rápido, inmediato y no duradero y sostenible, o quiero un logro que de pronto tarde un poco más, pero que sea lo suficientemente fuerte y sostenible. Y a partir de ahí ya defino pues mi plan y cómo lo voy a establecer. Muy bien. Ahí a mí me gustaría decir otra cosita. Que aparte de eso, yo tengo que mirar, solamente con declarar que quiero hacer una cultura saludable, no es suficiente, sino que tengo que mirar cómo están estructurados los procesos, cómo estamos resolviendo los problemas en la organización, porque a veces tengo procesos que, claro, favorecen mucho el logro de resultados. Entonces nos ha pasado con organizaciones que dicen, es que no entendemos por qué la accidentalidad sigue tan alta, pero al conversar con las personas dicen, mire, a mí me ponen una visita en este pueblo y una visita en otro pueblo y dentro de los indicadores yo tengo que cumplir con esas visitas o si no me regañan, hasta me despiden. Pero entre el pueblo y el otro pueblo hay 1 hora de distancia y me las programan con 20 minutos de diferencia y me dicen que no puedo exceder cierta velocidad. Entonces, miren que los procedimientos no son coherentes con ese cuidado de la salud que yo quiero tener de las personas. Entonces, tengo que sí mirar esos aspectos más profundos de la cultura, los procedimientos, cómo estamos resolviendo los problemas, qué es lo que estamos premiando en la organización para que sea coherente con esa parte de la cultura de la salud sin dejar pues de esperar resultados, ¿cierto? De establecer logros que debemos cumplir. Vale, muy bien, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Esta llega por acá por WhatsApp y preguntan lo siguiente. Vamos a ver, María Eugenia. ¿Existen diferencias en la gestión del clima organizacional y la gestión de la cultura? ¿Diferencias? Ajá. Bueno, hay que entender que el clima hace parte de la cultura, pero la cultura es un fenómeno mucho más amplio que el clima organizacional. Entonces, obviamente, cuando yo hago algunas gestiones de cultura organizacional, eso necesariamente va a tener un impacto en el clima o viceversa. Pero cuando yo gestiono el clima organizacional, estoy gestionando cómo las personas perciben lo que pasa dentro de la organización. Una gestión de cultura organizacional a veces puede ser mucho más grande porque tengo que movilizar o tengo que cambiar los procedimientos, el direccionamiento estratégico, lo que los líderes están premiando, esperando. Entonces, a veces, o no a veces, si es algo que me exige, pues seguramente un esfuerzo muchísimo más a nivel más amplio que lo que exige el clima organizacional, teniendo en cuenta pues que se impactan el uno al otro. No sé si Alejandro quiere decir algo más. Estuvo buena la respuesta, no. Pero si nos puedes complementar esa respuesta con una pregunta que viene asociada también con esa primera, y es una que nos dejan por aquí por el chat de YouTube, que nos preguntan cada cuánto se debería medir la cultura y cuánto se demora su proceso de cambio. Ok. En primer lugar, hay mucho debate sobre ese concepto de medir cultura, de hablar de medición de la cultura. Digamos que uno puede hacer un diagnóstico de la cultura, hacer un rastreo psicológico, sociológico y antropológico
de rasgos, de hábitos, de creencias, y algunos de esos rastreos pueden ser con medición, porque la medición es asignarle números a eso que estamos viendo a partir de algún patrón o a partir de alguna comparación. Entonces, ese proceso se debería de hacer cuando, con una frecuencia que tenga que ver, sobre todo, es con el plan de gestión de cultura que yo tenga. Y hay que entender que esos procesos de gestión cultural son proyectos de mucha envergadura, y que pueden tardar mucho tiempo. Entonces, a veces lo que se hace es monitoreos de ciertos cambios y de ciertos hitos que tengo que ir verificando que se van cumpliendo. Por ejemplo, si ya efectivamente reformulé algunas prácticas y algunos procesos, si ya, por ejemplo, actualicé mi plan estratégico, si ya he eliminado algunos hábitos y he creado algunos hábitos que me estén sustentando y soportando la cultura. Y entonces ese proceso de evaluación o de diagnóstico irá dependiendo de la presencia de esos hitos. Ahora, si lo pensamos como un proceso macro, como un proceso grande, depende de los momentos de la organización y de lo que esté haciendo con su cultura. Entonces, algunas organizaciones quieren conocer su cultura para saber cuáles son esos atributos que los caracterizan, poderlos visibilizar y fortalecer y mantenerlos, pero consideran que esos atributos son atributos que están firmes, que no están tambaleando, que están claros, que están permeando a toda la organización, y por lo tanto en este tipo de organizaciones cada 2, cada 3 años podrían verificar cómo está el proceso. Pero hay otras organizaciones, por ejemplo, que, no sé, acaban de fusionarse, por ejemplo, y en estas organizaciones incluso unos meses antes del proceso de fusión y un par de semanas o meses después del proceso de fusión les conviene hacer esa verificación. Entonces depende un poco de los momentos en los que están cada organización. Entonces algunas, como para concretar, puede ser cada 2, cada 3, cada 4 años incluso, y algunas otras incluso en el mismo año tienen que hacer una verificación porque acaban de pasar por unos procesos que pueden afectar mucho la cultura y sus manifestaciones, y por lo tanto hay que hacer un seguimiento más frecuente a ese proceso. Y lo otro es entender que yo no necesito solo un macro diagnóstico, sino que con algunos hitos puedo verificar si efectivamente estoy encaminado hacia esa adquisición de atributos o esa solidificación de creencias que quiero en mi proceso de gestión cultural. Muy bien. María Eugenia, en tu intervención hablaste de las suposiciones implícitas, ¿cierto? Y entonces nos preguntan por acá, ¿cómo podemos hacer para sacar a la superficie esas suposiciones implícitas? Las suposiciones implícitas, por definición, son muy difíciles de ver, pero hay algo que es importante cuando se hace un proceso de análisis de la cultura, y es que muchas veces esas prácticas que evidencian las suposiciones implícitas propias de una cultura se hacen más evidentes para personas que no pertenecen a la cultura, a la organización. Entonces, muchas veces trayendo personas de fuera puede hacer que nos permita esa mirada externa a ser consciente a qué es, por lo menos qué es lo que se está reflejando en las prácticas que tenemos dentro de la organización. Las personas, hay un fenómeno que se llama, que se me olvidó el nombre, pero hace que las personas seamos casi que ciegas a las particularidades de la cultura en la que estamos inmersas. Eso se convierte en lo normal, en lo natural, en lo bueno. Y realmente para quienes representa, digamos, un choque o algo que llama la atención, es para las personas que vienen de fuera. Otra forma que yo puedo empezar a implementar es revisar, por ejemplo, qué es lo que se está premiando dentro de la organización, premiando tanto formal como informalmente, porque eso me permite ver a qué le estamos, o sea, qué es lo que se valora como importante en esta organización. Aquí estamos dando bonos para evitar desperdicios. Eso puede ser que estamos poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en el uso de los recursos. Y eso es una cultura jerárquica. Acá estamos premiando proponer nuevas ideas, implementar nuevas cosas. Eso es muestra pues de una cultura más adocrática, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos premiando? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas? ¿En qué nos estamos gastando la plata, cierto? Entonces, hacer un análisis juicioso, concienzudo de todas esas expresiones de la cultura me puede empezar
a permitir inferir cuáles son esas suposiciones implícitas, pero sí, por definición, son muy difíciles de ver. Bueno, ya nos algo quedan... algo cortico ahí, Elena, y es que lo bonito de una suposición implícita es que se termina manifestando en las prácticas y los hábitos. Un ejemplo de eso lo vivimos en pandemia, cuando a mucha gente la obligaron a tener las cámaras encendidas en su casa en reuniones que duraban todo el día. Y si eso no es una manifestación, por ejemplo, de una suposición de que en la gente no se puede copiar, por ejemplo, no sé qué otras, bueno, seguramente puede haber otras interpretaciones, pero un buen observador, y que normalmente es externo, como lo dijo María Eugenia, podría darse cuenta de esos pequeños símbolos, de esas señales que nos van dejando las prácticas, los procesos y demás, de cómo se piensa en realidad en esa organización, de qué se piensa acerca de las personas. Bueno, ya nos avisaron por acá que tenemos ya un minutico solamente y por eso me voy a hacer la última pregunta. Discúlpenos a aquellos que no les vamos a poder resolver sus inquietudes, pero nos preguntan por dónde iniciar para un proceso de transformación cultural. ¿Quién quiere contestar eso? ¿Por dónde empezar? Alejo. Bueno, voy a empezar con una idea muy cortica. Así como a los del culto cargo no les van a aterrizar aviones de cargo por hacer ejercicios de controlador aéreo solo por imitar una práctica, tenemos que empezar el proceso de gestión cultural por entender que no podemos imitar culturas y no podemos imitar prácticas y tenemos que hacer el proceso nosotros mismos, tenemos que verificar cómo hacerlo. Y hay que empezar por la alta dirección, por aquellas personas que manejan la organización, sensibilizarlos sobre la importancia de este proceso, de trabajar en pro de esto. Si no se empieza por ahí, es muy difícil que todo lo otro arranque. Es por pura inercia, es el punto inicial de movimiento. Entonces, convencer y con argumentos sólidos a las personas que dirigen la organización sobre la importancia de tener una cultura que efectivamente se conecte, incluso al revés, unos planes estratégicos que se conecten con la cultura, pero también revisar una cultura que puede tener unos hábitos que son inconvenientes, es lo primero. Por ahí habría que empezar. Yo empezaría por ahí, por una conversada muy profunda y muy juiciosa con las personas de la alta dirección de una organización, hablar sobre este tema y los pros y contras de no abordarlos, que ya María Eugenia ahorita nos dijo, cuándo una organización debe empezar. Y hay varias razones para empezar a trabajar en esto. Bueno, muy bien, Alejandro, María Eugenia, muchísimas gracias y especialmente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos escucharon, que estaban extrañando tanto estos espacios como nosotros. De verdad que estamos súper felices de haber vuelto al ruedo con la transmisión de estos webinars. Ya nos volvemos a ver el próximo año. Les prometemos que vamos a seguir haciendo este tipo de transmisiones. Desde ya, queremos desearles una feliz Navidad, lo mejor para el próximo año. Les invitamos también a seguirnos a través de redes sociales. Pueden seguirnos y suscribirse aquí al canal de YouTube para que estén también enterados de algunas publicaciones que hacemos por este medio. Pero también estamos ya en LinkedIn y también en Instagram. Entonces, los invitamos a seguirnos. Ahí está nuestra página web, aquí está nuestra página web para que también nos sigan y puedan explorar un poquito. Gracias nuevamente y hasta luego. Que tengan un feliz resto de día.